¿Cómo están? Ahí estoy. Ya me moví. Qué bueno, varones. Pues como siempre es una bendición estar con ustedes y antes de entrar al tema de hoy, bueno, nada más recordarles que pues ya está el Congreso de Jóvenes en puerta, ¿verdad? Entonces, si anotaste a tus chavos o si te anotaste tú, no piden INE para entrar ni nada, entonces podemos ir sin problema también nosotros. Pues ya está en puerta, ya las inscripciones tendrían que ser directamente allá, pero bueno, realmente son eventos de mucha bendición. Tenemos también nuestro retiro de matrimonios, ya tenemos ahí un buen número de matrimonios anotados, ¿no, Paco? 70, nada más 70. Qué bueno. Entonces es un buen tiempo para invertir en nuestro matrimonio. Eh, de las instituciones, por así decirlo, que han sido un pilar de la sociedad por mucho tiempo, realmente el matrimonio ha sido el más atacado, muy, muy atacado. Y paradójicamente se ataca el matrimonio entre hombre y mujer, pero se promueve y se trata y se defiende y se trata de lograr como un derecho el matrimonio entre hombres y hombres y mujeres y mujeres. Y hay personas que se casan con ellas mismas. No entiendo de verdad este mundo, está de locos. Entonces el matrimonio tal como Dios lo diseñó, el mundo lo rechaza, pero pelea como un derecho otras cosas que ni siquiera se acercan al propósito y al diseño de Dios. Entonces yo creo que vale la pena invertir en nuestro matrimonio y vale la pena esforzarnos por cultivar nuestro matrimonio, porque tristemente las nuevas generaciones ya no se quieren casar. Y tiene mucho que ver con las disfuncionalidades que a veces ven con el matrimonio en casa, ¿no? Pero matrimonios disfuncionales ha habido siempre. Y por lo menos creo que de mi generación para atrás, sí el casarse era como una meta en la vida, ¿verdad? Yo sí pensaba casarme, a mi manera y todo chueco, loco y lo que quieras, porque no conocía al Señor, pero yo tenía la idea de casarme y formar una familia. Obviamente cuando conozco a Dios, pues ese deseo se encausa dentro del orden y el camino perfecto de Dios, ¿verdad? Y eso es otra cosa. Porque el matrimonio es perfecto. Los imperfectos somos mi esposa y yo. Pero nuestro matrimonio es perfecto porque fue idea de Dios. Y lo que es idea de Dios es una idea perfecta, ¿verdad? Entonces, invirtamos. Si ya estás anotado, Paco está pues haciendo ahí el favor de recaudar las aportaciones para poder ir cumpliendo nuestros compromisos con el hotel, para que todo quede ya formalizado y asegurado. No sea que por no dar mi cooperación de tiempo me vaya a tocar dormir en el Hotel Camarena, ¿sí? Y pues está complicado, ¿no? No hay mucha intimidad que digamos ahí. Ok, pues pasemos a la palabra. Y la Biblia nos enseña que el que está en Cristo es nueva criatura y que nosotros cambiamos de una naturaleza pecaminosa a una nueva naturaleza. De hecho, la Biblia nos habla de nacer de nuevo, ¿verdad? Es un concepto muy loco. La verdad es que a veces tratamos de racionalizar los conceptos de la palabra y pues no nos da mucho el entendimiento humano para los conceptos de Dios. ¿Qué significa nacer de nuevo? Pero hay cosas todavía mucho más profundas y hoy quiero hablar un poquito de eso en el capítulo 2 de la epístola del apóstol Pedro, perdón, en segunda de Pedro, capítulo 1, ¿sí? Y aquí nos habla de un aspecto muy, muy, muy importante, pero también muy desafiante. Y nos habla, como decía, la Biblia nos habla de una transformación muy profunda en nuestro ser. Y en algunas ocasiones ya hemos platicado, hay muchas maneras de cambiar lo que hacemos. Hay muchas formas de cambiar lo que hacemos. ¿Sí? Hay muchas alternativas para cambiar nuestra conducta.
Pero solo hay una manera en la que nosotros podemos cambiar lo que somos, y eso es lo que quiere Dios. Dios no quiere que solamente cambies lo que haces o cambies tu conducta, sino Él quiere transformar lo que eres, Él quiere transformar lo que yo soy, Él cambia lo que yo soy, y hace un cambio muy profundo, porque a veces los cambios solamente de conducta son cambios externos, ¿verdad? Son cosas que dejamos de hacer, ¿verdad? Yo veo, por ejemplo, en Estados Unidos y en Europa se desató, no sé si es una campaña, no sé si lo están haciendo de manera deliberada, coordinada, pero de repente empezaron policías a entrar en contacto a través de redes sociales, simulando ser niños o niñas adolescentes, y están entrando en contacto con depredadores sexuales. Y los citan, ¿no? En un lugar público, en un supermercado, en algo así, y les dan señales, ¿cómo vas a ir vestido? O llévame algo para poder identificarlos, y entonces van y los apresan. Y lo que están encontrando es que muchos de esos cuates están en Estados Unidos, por ejemplo, hay un registro de abusadores sexuales. Y lo que están encontrando es que esos cuates ya están en el registro, son reincidentes, y muchas veces lo único que hicieron es pues dejar de hacerlo por un tiempo porque ya están fichados, pero en el fondo, en su corazón, siguen teniendo los mismos deseos y las mismas pasiones. ¿Por qué? Porque lo que ellos son en el interior no ha sido transformado. Pero Dios viene a transformarnos a nosotros de una manera muy profunda. Dios quiere hacer de ti y de mí una nueva criatura, pero no solamente desde la perspectiva de las cosas que hacemos, sino de quiénes somos en nuestro interior, en lo más profundo de nuestro corazón. Y entonces dentro de esa transformación dice que somos nuevas criaturas, que las cosas viejas pasaron, que hemos sido trasladados de las tinieblas a la luz, que hemos sido llevados de muerte a vida. Pero en la segunda epístola de Pedro dice algo muy importante, y en el versículo 4 dice, lo vamos a leer más a detalle adelante, pero dice que podemos llegar a ser participantes de la naturaleza divina. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa ser participantes de la naturaleza divina? Para mí representa el volver al diseño original, a imagen y semejanza de Dios. Todos nosotros, me atrevo a decir que todos nosotros a lo largo de nuestra vida, por así decirlo, tratamos de hacernos a nosotros mismos. Y lo que hemos conseguido a veces es un Frankenstein medio raro, ¿no? Porque a veces está de buenas, a veces está de malas, a veces ama, a veces no ama, a veces tiene una manera medio enfermiza de amar. ¿Me explico? Porque nosotros hemos ido tratando, y muchas veces nosotros hemos tenido un intento genuino de ser buenos por nosotros mismos. Pero no nos alcanza, no es suficiente. Mis esfuerzos por ser buena persona no siempre han prosperado, porque a veces soy buena persona con unos, con los que le van al Cruz Azul, y con otros que le van a otros equipos, pues no soy tan buena persona, ¿verdad? No voy a decir que del América porque se ofende el hermano de atrás, pero ¿sí? Mis intentos por ser buena persona no alcanzan. Yo necesito un cambio muy profundo, y parte de ese cambio viene cuando viene el Espíritu Santo sobre mí, y entonces empiezo yo a vivir, como dice aquí, a ser partícipe de la naturaleza divina. ¿Qué significa eso? Vuelvo, me acerco al diseño original, como Dios me creó a su imagen y semejanza. ¿Cómo fue el proceso de creación? ¿Se acuerdan? Dios tomó el barro, con sus propias manos le dio forma, y dice que después sopló aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Ese aliento de vida es la naturaleza, la vida de Dios que fue insuflada en nosotros para que nosotros pudiéramos vivir no solamente en lo natural, sino también en lo espiritual. Y por causa del pecado, ese aliento se perdió y enfrentamos la muerte.
Y entonces aquí en este capítulo, en el capítulo 1 de la segunda carta de Pedro, habla precisamente de esta naturaleza divina que Dios nos da. Y vamos a empezar a leer primero los capítulos 3 y 4. Y dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales, de todas estas cosas que nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. El primer punto aquí es que lo que nosotros necesitamos para poder tener esa naturaleza divina no está en nosotros, viene de Dios. Dice aquí que todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dadas. Las recibimos de Dios. Porque el mundo vive la vida a su manera e interpreta la vida a su manera. Y el mundo incluso ha llegado a despreciar la vida. Estaba oyendo la entrevista que le hicieron al cuate este que participó en el atentado, en el intento de asesinato de Ciro Gómez Leiva. Es impresionante la sangre fría de este cuate. Dice, no, yo lo veía al muerto y yo libre y con dinero. ¿Ah, sí? Y dice, y si lo ves cara a cara, no, pues nada, no me iba a disculpar ni nada. Así como diciendo, pues no es personal, yo nomás estaba haciendo mi chamba. A ese grado, ¿verdad? Pero aquí dice que esas cosas que necesitamos para vivir la vida, para ejercer la piedad, nos han sido dadas, vienen de parte de Dios y nosotros tenemos que aprender a recibir y a buscar esas cosas que vienen de parte de Dios. Y nos dice también a cómo nos fueron dadas, dice, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Es conociendo a Dios. Solamente conociendo a Dios podemos estar nosotros recibiendo todas estas cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. No hay otra manera. Necesitamos acercarnos a Él, necesitamos conocerle más, necesitamos buscarle más. Para poder tener, dice también, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Y esa promesa es que podemos tener esa restauración y ser partícipes de esa naturaleza divina. Volver a ser como Dios me creó originalmente. Volver al diseño original. Yo veo, salud. Yo veo que, por ejemplo, en mis compañeros de trabajo, luego cuando nos cambian de carro, los veo, ahorita ya no lo permite la empresa, pero antes, por aquí les entregaban el carro, iban y le ponían las luces de no sé qué, los no sé cuál, y yo decía, ¿qué necesidad de meterle mano? Está nuevecito, todavía huele a nuevo el carro, no le cambies nada. A mí me gustaban así. Y así como lo recibía, si acaso les ponía yo el estéreo, ¿no? Porque luego venían sin estéreo. Pero le decía yo al que me instalaba el salón, no quiero que se vea nada de fuera, como si no hubiera pasado ni un... Me decía, te dejo el micro acá, no me dejes nada, no quiero nada. Porque aprecio el diseño original. Y sabes, cuando Dios te ve a ti y a mí, cuando Dios nos ve, sí, ve nuestras imperfecciones, pero Él ve también el diseño original. Y aprecia el diseño original. Y Él quiere restaurar ese diseño original en cada uno de nosotros. No importa si eres de la edad de Samuel o de la edad de alguien más viejito como Beto, no importa. En todo momento podemos nosotros volver y pedirle a Dios que nos restaure a nuestra condición original, al modelo original. Entonces, lo primero que tenemos que entender de esta naturaleza divina es que necesitamos de lo que Dios nos da. Estas cosas dice que pertenecen a la vida y a la piedad, y volvemos y podemos hablar de muchas cosas que Dios nos da, ¿sí? Pero también hay una parte que nosotros tenemos que hacer, y eso está más adelante en los versículos 5 al 7. Y vamos a ir desglosando un poquito las cualidades que menciona aquí en el versículo 5 en adelante.
Dice entonces que, ya lo tenemos acá, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. ¿Qué significa todo esto? Pues todos sabemos lo que es la fe, ¿verdad? ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa es la fe, creerle a Dios. En un curso que dimos el hoy hace muchos años, me acuerdo que tú, cuando hablábamos de las doctrinas, era un curso de las doctrinas básicas y una de las doctrinas es la fe. Y me acuerdo que tú decías que la fe bíblica es creer que Dios hará lo que ha dicho en su palabra que va a hacer. Algo así, te estoy parafraseando, ¿no? Pero decía, si está en la Biblia, si Dios os lo dijo que lo va a hacer, Dios lo va a hacer y yo lo creo. Esa es la fe. La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Esas cosas que esperamos, aunque no las veamos, tienen que estar alineadas con la palabra de Dios. Tienen que estar alineadas con la palabra de Dios. Eso es lo que nos da la certeza, porque dice, si Dios lo dijo, Él lo va a hacer. Dios no es mentiroso, Dios no queda mal, a Dios no se le olvidan las cosas. ¿Verdad? Entonces dice que tenemos que agregar, todo empieza por la fe. Dice, la base de la que tú empiezas es la fe. Cuando estaba estudiando este pasaje en varias ilustraciones, si tú lo googleas, este pasaje, lo representan incluso como una escalera, ¿verdad? Y el primer escaloncito, el primer peldaño de esa escalera es la fe. Porque si no tenemos fe, pues todo lo demás va a ser nada más rollo, letra muerta, cosas así, pero necesitamos la fe y la fe obrando de la manera correcta, la fe en Dios, la fe en su palabra. Porque hay gente que tiene fe en que algún día se va a sacar la lotería y tiene 20 años comprando boletos y no se ha sacado ni un reintegro, pero tiene fe. ¿No? Hay personas que dicen que tienen fe porque ya lo decretaron. Ya lo decreté, ya me vi, ya llamé el universo, ya la ley de la atracción me dice que esto es para mí. Eso, la verdad eso es que no es fe. Eso es pues uno solito darse coco wash, ¿no? Pero la fe basada en la palabra de Dios es la que nos mueve a hacer todo. Tú y yo estamos aquí por fe. Tú y yo estamos aquí por fe. Es lunes, nos queda toda una semana de chamba por delante, ¿verdad? Pero estamos aquí porque creemos que Dios nos puede hablar y nos puede decir y nos puede animar y a lo mejor en una de esas Dios también puede recargarnos las pilas. Yo creo que a ti te ha pasado como a mí en muchas ocasiones de que a veces llega uno, ¿verdad? Medio ponchadón y vienes aquí o es la alabanza o es la palabra o es el abrazo de alguien y se te carga la pila. O a veces llego yo que me trompeé con mi mujer, trompeé en el sentido figurado, no literalmente, ¿sí? Y vengo acá y me expongo a la presencia de Dios y a la comunión con los hermanos y llego a mi casa a ponerme en paz, ¿verdad? Eso es lo que hace la fe. Por eso decimos, pues no puedo dejar de ir. Por eso varios de ustedes han estado aquí durante 7 años, constantes, ¿verdad? Entonces el primer peldaño, me voy a apurar un poco, el primer peldaño es la fe. Después dice, a nuestra fe, ¿qué? Virtud. Virtud habla, el término griego habla de excelencia moral. Eso es la virtud. Excelencia moral, pero no solamente en los hechos, sino también en los pensamientos. La verdad es que el estándar que Dios nos pone es un estándar muy alto, porque no es nada más en lo exterior, sino que tiene que ver con lo que hay en nuestro interior. Y entonces virtud lo podemos traducir como moral, como excelencia moral, como pureza, ¿verdad? Dice que habla de un accionar virtuoso en nuestros pensamientos, en nuestras emociones y en nuestras acciones. Eso es lo que implica el término virtud al que habla aquí la Biblia. O sea que yo tengo que buscar esa santidad y esa integridad moral en lo que pienso, en lo que siento y en lo que hago. A eso se refiere virtud. Después dice, y a la virtud,
conocimiento, ¿verdad? Y aquí habla de un conocimiento profundo y perfecto de Dios y de las cosas que tienen que ver con la vida cristiana. Un conocimiento profundo de Dios y de las cosas que tienen que ver con la vida cristiana. Habla también del conocimiento de una sabiduría moral que nos lleve a vivir rectamente. ¿Sí? Es decir, el conocimiento del que habla aquí no solamente significa aprender muchas cosas, sino poder vivir conforme a todas esas cosas que hemos aprendido. ¿Sí? Es como los abogados, se aprenden muchas leyes, ¿verdad? Pero pues el que te las sepas, pues no ayuda mucho si no las pudiste plasmar en una demanda, en un acta, en un documento jurídico, y ese conocimiento que tú tienes es el que le da el sustento, ¿verdad? Y entonces de nada nos sirve tener mucha palabra, mucho conocimiento intelectual o teórico si no lo ponemos por obra. Después dice del conocimiento, ¿qué sigue? Dominio propio. Otra palabra que usan para dominio propio es la templanza y es el autocontrol. Dice que este dominio propio es la virtud del que se hace, del que gobierna sus deseos y pasiones. Ese es el dominio propio. La virtud de aquel que gobierna sus deseos y pasiones. Y mis amados, no nos hagamos. Todos tenemos deseos y pasiones, ¿verdad? Todos tenemos deseos y pasiones. Hay gente que dice, cuando hay un partido de fútbol, prefiero verlo solo que con otras personas porque a lo mejor se me salen mis deseos y mis pasiones futboleras ahí, ¿sí? En forma de idioma francés o algo así, ¿sí? Todos tenemos deseos y pasiones. Los podemos canalizar, pero dice entonces que se refiere este dominio propio a esa cualidad de poder gobernar nuestros deseos y pasiones, ¿verdad? Hay situaciones que son muy críticas. A veces pasamos por situaciones muy fuertes y necesitamos tener, ¿sí? Hay quien dice, es que los cristianos, ¿cómo te enojaste? ¿No que eres cristiano? Pues los cristianos también nos enojamos. El problema es, ¿qué es lo que pasa después de que nos enojamos? Ahí está. Y de verdad yo he visto casos donde he visto que varones han estado en situaciones y han mostrado un dominio propio. Y yo digo, wow, ¿cómo los envidio? Yo no sé si yo hubiera actuado igual en su lugar. Yo no sé si yo hubiera tenido el mismo dominio propio para dejar por la paz un tema donde sé que me están llevando al baile, donde están siendo injustos conmigo, o estoy siendo víctima de la corrupción, o están abusando, no sé, ¿verdad? Porque todos somos, la verdad es que somos bien buenos para reclamar nuestro derecho, ¿a poco no? O nomás yo, ¿no, verdad? Todos reclamamos lo nuestro, ¿verdad? Los uruguayos salieron bien enojados con los colombianos porque les ganaron el juego y les dieron sopa de su propio chocolate, lo mismo que se las aplicaron igual, pero como se lo hicieron a ellos, entonces no se valía y entonces sí, ¿no? Reclamando su propio derecho. Pero el dominio propio es decir, esos deseos, esas pasiones, esas emociones, podemos gobernarlas, ¿verdad? Y Dios nos dio ese espíritu precisamente de poder, de amor y de dominio propio. Después de la templanza viene, ¿dónde dije? Ay Dios. Paciencia, santo cielo. Yo batallo mucho con la paciencia, se los debo confesar. Ey, dice. Sí. ¿Dónde la dejé? Perdón, ya perdí aquí mi pasaje. Acá está. ¿Por qué me fue tan lejos? ¿Qué dijimos que seguía? Paciencia. Yo estoy en primera de Pedro, ¿por qué?
Permítanme. Ahí está. Paciencia. Ay, la paciencia. Paciencia tiene que ver, sí, con soportar, ¿verdad? Pero también tiene que ver con persistir. La paciencia tiene dos connotaciones. Te pongo dos ejemplos en el sentido de soportar. Imagínate que vas en un autobús, tienes un viaje muy largo y de repente en el asiento de atrás viene un chiquitillo latoso, gritón. Te tienes que armar de toda tu paciencia, ¿verdad? Para poder aguantarlo todo el viaje. ¿Sí? A veces pasamos por situaciones en la vida que tenemos que ser pacientes. A veces pareciera que Dios no responde a nuestras oraciones, a veces pareciera que Dios se tarda y necesitamos saber esperar pacientemente. Ese es un enfoque de la paciencia, el poder soportar y esperar. Pero otro aspecto de la paciencia también es el persistir. ¿Sí? Si no fuéramos persistentes, por ejemplo, no aprenderíamos a andar en bicicleta. ¿Alguien aprendió a andar en bicicleta la primera? No, ¿verdad? Después de 2, 3 batacazos y estás. Y vemos personas que parece ser que entre menos nos salen las cosas, más nos empecinamos. Ya va, no, espérame, ya déjalo, no, me tiene que salir, ¿verdad? Creo que ya ese es un extremo, pero entonces la paciencia de la que nos habla aquí tiene estas dos connotaciones, el soportar, el aguantar, por así decirlo, y el ser persistente, el no desistir, ¿verdad? Pues muchas de las pruebas que pasamos a veces es un ejercicio de paciencia. Y parece que va saliendo y de repente como que hay un pasito para atrás y dices, híjole, mucha gente se desanima. Y ahí es donde tenemos que ser pacientes y persistir. Y después de la paciencia viene piedad. Y la piedad también la traducen como temor de Dios, reverencia, respeto. Es decir, todo lo que hacemos que sea fruto de la piedad tiene que ser congruente con nuestra reverencia, con nuestro respeto y con nuestro temor a Dios. Todo lo que yo hago tiene que ser congruente. No estoy diciendo que actúo por miedo, pero es congruente con mi temor con Dios. Tenemos que ser congruentes, es decir, decimos y no sabemos la escritura que dice que el principio de la sabiduría es ¿qué? El temor del Señor. Y tenemos que aprender a ser hombres temerosos de Dios. Y cuando nosotros somos hombres temerosos de Dios, entonces todo lo que hacemos es congruente con ese respeto, con ese amor, con esa reverencia que le tenemos a Dios. Y entonces entendemos que las cosas que hacemos pueden ofender a Dios, y por el temor que yo tengo de Dios y por esa piedad que hay en mí, entonces yo me abstengo de hacer las cosas que pueden ofender a Dios. Entonces es un poco, si se fijan, esos son aspectos que hablan de nuestro carácter al final, de cómo nuestro carácter se va formando a partir de la fe. Pero la fe es la base y de ahí vamos construyendo. Y después dice, del temor de Dios agregar el amor fraterno. Y el último habla de el amor. ¿Por qué menciona 2 veces amor? Porque aquí usa dos vocablos distintos, 2 palabras distintas. El amor fraterno es, el término es Filadelfia, que viene de filios, que es el amor entre hermanos, entre amigos, ese amor filial. ¿Sí? Ese amor que sentimos por los que son cercanos a nosotros. ¿Sí? Tú puedes sentir amor filial por los amigos que están cerca de ti, pero no sientes amor filial aunque reconoces y bendices y puedes darle gracias a Dios a lo mejor por la iglesia de Timbuktu, pero no tienes un amor filial con los hermanos de Timbuktu porque no los conoces, porque no hay un trato con ellos, porque no está, no, ¿sí me explico? Es ese amor entre amigos. Ese amor fraterno del que nos habla aquí, es ese amor entre amigos, amor entre hermanos. Y después el otro amor es el amor ágape, que es el amor perfecto.
Ese amor ágape es el amor con el que Dios nos ama. ¿Sí? Ese amor ágape, ese amor es el amor del que nos habla en Corintios 13. Ese amor perfecto, ese amor que cubre multitudes de faltas, ese amor que no se envanece, que no busca lo suyo. Todas esas cualidades están en este amor ágape. Ese amor ágape es un amor también incondicional. Ese amor ágape es el amor, por ejemplo, entre el Padre y el Hijo. Y es el amor que Dios derramó sobre nosotros. Él vio nuestras faltas y a pesar de eso nos amó a tal grado que su Hijo murió en una cruz por nosotros. Ese es el amor ágape, es un amor que puede llegar a ser hasta un amor sacrificial. Es el tipo de amor al que se refiere Jesucristo cuando a nosotros los esposos nos manda que amemos a nuestras esposas así como Cristo amó a su iglesia. Ese es el amor, no ese es el amor de filios, de cuates y que no sé qué. Hablábamos de las disfuncionalidades de los matrimonios actuales y tú los oyes cómo se hablan entre ellos actualmente y dices, este cuate no está hablando con su esposa, está hablando con su cuate del taller. Porque, y la señora igual, ¿no? O sea, lamentablemente ya en los dos sentidos se ha perdido ese amor. Yo a veces veo parejas que digo, no son matrimonios, son roomies, son compañeros de cuarto nada más y ¿no? Porque no está ese amor como el que Dios nos dio y como el que Dios nos manda. Entonces, si nosotros vemos esta escritura, vemos cómo tenemos que ir avanzando en ir creciendo en nuestro carácter y en la medida en que vamos creciendo se va estableciendo entonces esa naturaleza divina. Si tú te fijas, tenemos la fe, de ahí viene la virtud, el conocimiento, el dominio propio, la paciencia, la piedad, el afecto fraternal y el amor. Para mí, como que van subiendo en grado de complejidad y en grado de dificultad. Porque creerle a Dios es más fácil que amar a mis enemigos. ¿A poco no? Pues sí, pues Dios es Dios. Amar a Dios es bien fácil. Bueno, fácil y no, pero no me voy a meter en rollos, ¿no? Pero es mucho más fácil amar a Dios que amar a mis enemigos, porque Dios es bueno, porque Dios es perfecto, porque Dios me ama, y entonces mi amor a Él es solamente mi respuesta a su amor. Pero qué difícil es amar a mis enemigos, porque no me aman, porque no son perfectos, ¿verdad? Entonces ahí vamos, subiendo en la escalera. Pero ¿qué pasa cuando nosotros llegamos a cultivar todas estas cualidades que vemos aquí? Dice versículo 8, porque si en vosotros hay estas cosas y abundan, déjame me cambio de versión para leer lo mismo que está allá. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa? Todas estas cosas nos mueven a la acción. Nos mueven a hacer algo, ¿sí? Tengo fe, ajá. Muéstrame por tus obras tu fe, decía Pablo, ¿verdad? Porque la fe sin obras es muertas. Y así cada uno los podemos ir viendo y todos estos nos van moviendo a la acción, tenemos virtud, nos lleva a vivir de una manera virtuosa, ¿verdad? El conocimiento nos mueve a estar buscando cada día conocer más a Dios. El dominio propio nos mueve a estar esforzándonos cada día para gobernar nuestras emociones, nuestras pasiones. Tenemos la paciencia, nos mueve a estar soportando, pero también estar perseverando y esforzándonos continuamente, ¿verdad? La piedad nos mueve a vivir una vida congruente con nuestro temor con Dios. Este afecto fraternal nos mueve a servirnos los unos a los otros, a ayudarnos, a cuidarnos, a soportarnos, a exhortarnos cuando hace falta. ¿Verdad que a veces nos hace falta un jaloncito de orejas de un amigo? Nos hace falta un amigo que dijo, oye, bájale 2 rayitas, oye, ya te anda saliendo de Huacal, vente para acá, ¿verdad? Y el amor ágape pues nos mueve a ir más allá todavía en ese amor sacrificial. Si nos vemos, todo esto es lo que dice, no nos va a dejar estar ociosos. Si nosotros estamos procurando esto, no vamos a estar ociosos. Y mi abuelita decía que la ociosidad es la madre de todos los vicios. ¿Qué le pasó al rey David cuando estaba de ocioso, que ya no salía a la guerra del Señor?
Y dice que se iba levantando a mediodía, ¿no? O sea, madrugador tampoco era ya, ¿no? Se iba levantando y vio ahí a la mujer que se estaba bañando y se desencadenó todo, mandó a matar a Urías para poderse quedar con ella. O sea, ¿por qué? Porque estaba ocioso. Entonces dice que todas estas cosas no nos van a dejar estar ociosos ni sin fruto. Amado, tú y yo somos llamados a dar fruto, y fruto abundante. Y los primeros que reciben el fruto de esta naturaleza divina que Dios va formando en nosotros son nuestra esposa y nuestros hijos, nuestra familia. Y nosotros podemos ser el medio para que ellos también empiecen a caminar un camino que les permita recibir esa naturaleza de parte de Dios, recibir al Espíritu Santo y ser transformados. Sabes, yo veo un problema y un riesgo en los chicos ya de padres cristianos. Yo soy cristiano de primera generación. Tuve una vida extremadamente desordenada. Soy muy consciente de mis pecados. Pero mis hijos no vivieron lo que me tocó vivir. Y de repente a ellos como que se les puede hacer que su pecado no es tan grande como el mío. No sé si me explico. Entonces yo tengo que poder mostrarles a ellos y que ellos puedan conocer a Dios. Porque ¿sabes qué? La manera correcta de poder, si se pudiera, medir o dimensionar mi pecado no es comparándome con los pecados del otro. Porque tal vez en algunas áreas Beto es más pecador que yo, pero en otras yo soy más pecador que Beto, ¿verdad? Pero si nos comparamos con algo perfecto, los dos nos quedamos cortos. Entonces la única manera en la que yo puedo realmente percibir la realidad y la magnitud de mi pecado es cuando yo veo a Dios, cuando yo veo su santidad, cuando yo veo su majestad. Y entonces, aunque mis hijos no hayan cometido las mismas barbaridades que yo cometí, cuando ellos están delante de Dios se dan cuenta que sus pecados, aunque no son como los míos, también ofendieron a Dios. Y entonces son conscientes de su necesidad de perdón, porque yo veo a mis hijos todos chulos, angelicales, pero ¿sabes qué? También tienen necesidad de ser perdonados por Dios. También necesitan ser rescatados por Dios. También necesitan ser salvos. Y necesitan ver a Dios. Porque si ven mi vida, no, pues yo no soy tan malo como mi papá. Qué bueno, gracias a Dios. Y tal vez tus hijos van a ser menos malos que ellos, ¿verdad? Pero también mis nietos van a necesitar ser perdonados y restaurados por Dios. Cuando lo vean a Él se van a dar cuenta que el pecado, no hay pecados chicos y grandes. Y una vez ponía un ejemplo que a veces el pecado es como si aventaras una piedra de ese tamaño al río y luego aventaras una piedra de 1 tonelada al mismo río y las sueltas al mismo tiempo. Posiblemente se van a hundir a diferente velocidad. La piedra más grande va a llegar más rápido al fondo. Pero déjame decirte una cosa, las dos se van a ir hasta el fondo. Y a lo mejor algunos van a entrar más de lleno al infierno y otros van a entrar más despacito, pero el pecador va al infierno, sea como sea. ¿Sí me explico? Entonces, tenemos que dar fruto y tenemos que buscar estas cualidades de la naturaleza divina de Dios para poder dar fruto. Y entonces dice que no estamos ociosos y damos fruto, y después nos brincamos hasta el versículo 11 y dice, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que es lo que todos buscamos, que es lo que todos deseamos y que aunque algunos no lo quieran reconocer, esto es lo que todos necesitamos. Al final de todo este proceso, donde vamos siendo perfeccionados y recibiendo esta naturaleza divina de parte de Dios, no estamos ociosos, damos fruto, pero sobre todo recibimos esta promesa de entrar a su reino. Esa es la meta. Es la meta. La meta de Dios es que tú y yo
entremos a su reino. La meta de Dios es que tú y yo podamos mostrarles a nuestras generaciones el camino al reino y que los podamos encauzar en ese camino. Y por eso Él nos ha hecho partícipes de su naturaleza divina. ¿Me puedes ayudar? Vamos a ponernos de pie. ¿Me puedes poner la del 5 al 7? La diapositiva de los versículos 5 al 7, por favor. Pues vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias porque todas las cosas que corresponden a la vida y a la piedad, Señor, todo lo que necesitamos para vivir una vida piadosa, una vida que te agrade a ti, Señor, nos han sido dadas por ti. Tú que no escatimaste ni a tu propio Hijo, Señor, junto con Él nos has dado todo lo que necesitamos, Señor. Nos has dado principalmente a tu Santo Espíritu para que nos guíe, nos ayude, nos llene, Señor. Y te pedimos que podamos crecer, madurar, para poder alcanzar esa naturaleza divina que tú quieres establecer en nosotros. Donde volvemos, Señor, a ser hechos conforme a tu imagen y semejanza. Que no olvidemos, Señor, de dónde nos has rescatado, Señor. Pero que no olvidemos también que tú tienes esas grandes promesas para nosotros, para que podamos alcanzar tu gracia, tu gloria, tu misericordia. Que podamos ver cómo tú nos vas formando poco a poco, Señor. Nos haces hombres de fe. Señor, queremos ser hombres de fe, que caminan por fe y no por vista. Queremos ser hombres que saben y que son capaces de creerte a ti, Señor, de creer lo que está escrito en tu palabra y vivir conforme a lo que creemos, Señor. Que a esa fe podamos agregar esa virtud, que seamos hombres virtuosos que saben vivir con integridad delante de ti, Señor. Que busquemos siempre conocerte más. Conocerte a ti, Señor, conocer tu corazón, conocer lo que tú nos quieres hablar, lo que hay en ti, Señor, conocerte en la intimidad. Padre, pone en nosotros también ese espíritu de poder, de amor y de dominio propio que nos ayude a tomar control y gobernar y sujetar nuestros deseos y nuestras pasiones a tu voluntad. Danos esa paciencia para perseverar constantes, para no desmayar, no desfallecer, para no desanimarnos, sino para seguirnos esforzando día con día, Señor. Y que podamos vivir una vida, Señor, piadosa, una vida congruente con el amor y el temor que te tenemos, Señor. Con ese temor santo, con ese temor reverente, Señor. Pero con ese amor que tú nos has dado, Señor, correspondiendo a ese amor. Que haya en nosotros amor fraterno para amarnos los unos a los otros, para ayudarnos, para sostenernos, para animarnos, para exhortarnos cuando haga falta, Señor. Pero no solamente un amor de hermanos en la fe, de conocidos, sino que venga ese amor que tú derramas. En Romanos 5:5 dice que el amor de Dios ha sido puesto en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos has dado. Que ese amor con el que tú nos has amado, Señor, fluya en nosotros para poder amar de la misma manera a nuestros semejantes, a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestros hermanos en la fe, aún a nuestros enemigos, Señor. Que podamos ser varones que no están ociosos ni sin fruto, porque se esfuerzan cada día, Señor, por ser conforme a tu imagen y semejanza. Porque muchos hombres anuncian cada uno su propia bondad, dice Proverbios 26, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Y un hombre de verdad, Señor, es aquel que es cada día y que se esfuerza cada día por ser a tu imagen y semejanza. Te damos gracias, Señor, porque continúas tu obra en nosotros,
porque no ha terminado, Señor. Te amamos y te bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.